Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, bueno, en este miércoles 13 de octubre del año 2021, nosotros hoy vamos a tratar dos temas. Vamos a hablar de el contexto de la reforma fiscal, de una posible reforma fiscal a propósito de varios planteamientos. Y entonces también vamos a presentar un estudio que tenemos, una medición sobre el panorama político y económico del país, con informaciones que, si bien es muy temprano para darnos una orientación precisa de lo que pudiese ocurrir hacia el 2024, pero nos permite ir calibrando algunas cosas. Y por eso se hacen estos estudios y estas investigaciones. Bueno, señores, vámonos con el tema que tiene que ver con la reforma fiscal. Inmediatamente vamos a hablar de reforma fiscal. Número uno, el gobierno ayer plantea que no ha filtrado una propuesta de reforma fiscal. Es decir, que eso no es asumido como tal por el gobierno. ¿Qué pudo haber pasado? Que sectores del gobierno que son partidarios de una reforma fiscal elaboraran ese borrador y ese borrador se filtrara. Pero que gente del gobierno que es partidaria de la reforma la filtrara, no quiere decir necesariamente que el gobierno tomó la decisión de filtrarla o de hacer una reforma fiscal. Porque en ese tema ocurre igual que con los lóbulos cerebrales o los hemisferios del cerebro, que el gobierno está con posturas distintas, con pulsos distintos con relación a lo que pudiera ser una reforma fiscal y si debe hacerse una reforma fiscal. Bueno, hay un planteamiento de la Asociación de Industrias. Hay un planteamiento de Hipólito Mejía. O una opinión no tan elaborada como la de la Asociación de Industrias. Y está el contexto de la situación económica a la luz de lo que está planteando la jefa de economía del Fondo Monetario Internacional. Entonces, empecemos por lo que plantea la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Ya vimos que este planteamiento del gobierno, desvinculándose oficialmente del borrador que se ha puesto a circular, eso también comunica otra cosa. Eso comunica que todavía es un tema que busca definición, que no es un tema definido, que no hay una decisión clara sobre ese tema. Entonces, yo creo que en lo que está planteando la Asociación de Industrias, hay cosas que el presidente Abinader
debe ponderarlas y tomarlas en cuenta. ¿Por qué el planteamiento de la Asociación de Industrias es atinente, es interesante? Primero, porque no niega, no se desvincula de la necesidad de discutir en la República Dominicana una reorientación, un pacto fiscal. Es decir, entiende que es necesario esa discusión. Lo que no está de acuerdo con que sea este el momento o con que a la prisa de la aprobación de un presupuesto introduzcamos medidas fiscales sin haber discutido un pacto fiscal, como lo manda la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, sí, ellos entienden que hay que hacer, que tenemos que sentarnos a discutir un pacto fiscal. Ahora, la pregunta ¿es el momento oportuno para hacerlo? Bueno, yo creo que el gobierno está presentando unos logros importantes que no hay por qué detenerlo, que nos resultan convenientes para todos. Por ejemplo, esto que ha ocurrido con el turismo, este nivel de recuperación que ha presentado la industria turística en estas informaciones que se ofrecieron sobre el comportamiento en el mes de septiembre. ¿Qué significa eso? Eso significa recuperación del sector del turismo, sí. Significa recuperación del sector del turismo, pero el turismo no anda solo. El turismo anda con una cadena de valor que en la medida en que se va produciendo la recuperación del sector, esa cadena de valor también se va impactando. Entonces, tenemos distintos sectores que están viviendo un proceso de recuperación. Tenemos una crisis sobre una crisis, porque aunque todos los análisis que hacemos en estos momentos se remontan a la pandemia del COVID-19 y a los efectos económicos que ha tenido esa pandemia en el mundo, esta crisis llegó sobre otra crisis mundial, porque quitó de en medio los efectos de la crisis financiera del 2008. Lo quitó como argumento, pero no quiere decir que los efectos de esa crisis no estén impactando aún la economía mundial. Bueno, encima de esa crisis vino la crisis del COVID-19. Entonces, lo que está planteando la Asociación de Industria de la República Dominicana, lo que le está sugiriendo al gobierno es, presidente, continúe el proceso de recuperación de la economía. No envíe ningún mensaje que ponga freno a ese proceso de recuperación de la economía, porque incluso ese proceso tiene un impacto en lo que sería una de las preocupaciones del momento. ¿Cuál es una de las preocupaciones del momento? El nivel de endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto, que al caerse la productividad, se incrementa el porcentaje de nuestro endeudamiento en relación con el Producto Interno Bruto, amén de que también hemos cogido suficiente dinero prestado. Pero si asistimos a un crecimiento económico, automáticamente tendremos un porcentaje que va a variar en relación con el tema del endeudamiento.
Entonces, ellos hablan de que el gobierno debe concentrarse en unos capítulos específicos, en la reducción del déficit eléctrico y en la reducción del tema del déficit asociado a los combustibles. El déficit del sector eléctrico está asociado al hecho de las cobranzas, pero está asociado al hecho también de las pérdidas técnicas, es decir, lo que se pierde sin que nadie consuma. Y otra cosa es lo que se pierde por consumidores que no pagan. Entonces, déficit eléctrico, está el déficit que tiene que ver con el subsidio a los combustibles, porque en una etapa de alza internacional de los precios de los combustibles, el gobierno, y siempre ha sido así, eso lo han hecho todos los gobiernos, han asumido una parte de ese impacto, han subsidiado una parte de ese impacto. Ambos casos tienen un peso político fuerte, ambos casos, pero es cierto que son dos sectores cuyos déficits tienen que ser atendidos para que podamos con mayor objetividad ir a una discusión fiscal. Entonces, yo creo que el gobierno va a tomar este bajadero que ofrece la Asociación de Industria de la República Dominicana, el de concentrarse en seguir empujando la reactivación económica. Por ejemplo, nos hemos quedado con 200,000 empleos menos que lo que teníamos antes de la pandemia, que no se han recuperado 200,000, 180,000, los números varían. Pero hay una parte de eso que no se ha recuperado. Y fíjense que lamentablemente esa no es una consigna de nadie. El tema de la recuperación de esos empleos que lo fortalece todo. De ahí que advierto una discusión sobre el tema de los fondos de pensiones en la República Dominicana que es distinta a la preocupación que hay en otros países, en países de mayor desarrollo con relación a esos fondos. En todas partes del mundo son hoy el principal capital de inversión. Son el principal capital de inversión. Son una clave importante de la economía. Pero en vez de estar planteando su autodestrucción o su disminución, lo que una clase obrera un poco con mayor nivel de conciencia está buscando es tener pues participación en la orientación de la inversión de esos fondos. Y por ejemplo, en Estados Unidos hay dos preocupaciones de los sectores que representan a los trabajadores con relación a esos fondos. Y lo estoy citando por el tema de la creación del empleo. No es que me estoy apartando del tema de los 200,000 empleos menos. Entonces, ¿cuáles son esas dos preocupaciones? Esas dos preocupaciones que están en todas las declaraciones es que los fondos tienen que ir a actividades que no destruyan empleo. Es decir, si nosotros con los fondos de pensiones estamos financiando la actividad económica, esa actividad económica no puede ser cuchillas para nuestra garganta. Es decir, no puede ser para que los empleos se vayan para otro sitio o para que las empresas que estaban en el norte, donde hay
mayor exigencia en respeto a la sindicalización, a derechos laborales, se vayan hacia el sur con los mismos fondos de los obreros a buscar economía e inversiones que no tengan sindicatos, por ejemplo. O a buscar inversiones que ocupen menos mano de obra. Menos mano de obra es, en definitiva, menos aporte para la capitalización de los fondos de pensiones. Entonces, preocupación número uno, que cada vez, en vez de ser menos, los que trabajan y cotizan sean más. Preocupación número dos, que esa inversión, entonces, sea en proyectos que no estén asociados a combustibles fósiles, que estén asociados a energía limpia, que no solo es una solución a la emisión de gases de efecto invernadero, sino que las empresas que origina son una opción importante para recuperar parte de los empleos que se han perdido. Y son empleos limpios y una economía que da un carácter más colaborativo, porque los proyectos a partir de generación renovable no son centralizados como los proyectos de combustibles fósiles, que necesitamos grandes plantas, una Punta Catalina, otra planta de otra naturaleza, para generar con combustibles fósiles, para generar con sol, para generar con el viento. Pues las inversiones son más pequeñas y pueden ser más abarcadoras en cuanto a la cantidad de empresas, de inversionistas y de empleo. Entonces, esas son dos condiciones sine qua non que tienen los fondos de pensiones hoy en Estados Unidos y en Europa. Yo quiero crear empleo con estos fondos porque eso me hace que tengamos una mayor capitalización. Yo quiero un futuro de energía limpia con estos fondos. Es decir, el poder que tienen alrededor de los fondos de pensiones hoy los trabajadores no se lo imaginaron nunca los autores del manifiesto comunista, Marx y Engels. No se imaginaron nunca que una cosa así pudiera darse. Y en el mundo desarrollado hay una clase obrera que está tomando conciencia de eso y por lo tanto está participando en la discusión y en la orientación de la inversión de esos fondos. Cosa muy distinta a, bueno, búscame una parte de esto, dame esto, ya esto es demasiado, ya esto es una riqueza creada. Tenemos que destruir esa riqueza. Destruirla. ¿Por qué? Porque está ahí. ¿Por qué está ahí? Porque nunca la habíamos tenido. Y ya ahora hay que destruirla. Hay que destruirla porque estamos mejor sin ella. Estamos mejor sin ella. Sin ella no hay nadie que esté robando nada. Y perfecto. Y porque eso es un robo, es lo que fuere. Cualquier invento. Bueno, entonces, yo creo que el gobierno va a aprovechar. Yo creo que el gobierno puede aprovechar esta sugerencia de los industriales, sacar este tema por ahora y seguir concentrado en la recuperación económica. Y la recuperación económica con una combinación del tema de la evasión puede en principio llevarnos hacia un mejor momento, porque lo que quiere los industriales es que la discusión vaya al Consejo Económico y Social, como lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero esa discusión no es para que empezar a discutir unos parchos fiscales que lo estamos discutiendo hoy para aplicarlo mañana, sino ya una discusión sosegada que involucre a todos los sectores lo más despolitizada posible, porque también veíamos que incluso hasta en la forma de presentar las motivaciones de esta reforma había una politización que no le aportaba nada, no le aporta nada a este proyecto. Me identifico con las sugerencias que está haciendo la Asociación de Industria sobre
el tema sobre la oportunidad de la reforma y cuál debe ser la prioridad en estos momentos. Hipólito Mejía está hablando de colocar más impuestos a las bebidas alcohólicas y a las bancas de apuestas. En ambos casos, la sugerencia luce simpática, pero si se examina con detenimiento, nada más hay que preguntarnos qué cantidad de muertos nosotros hemos tenido por el tema de las bebidas de patio. ¿Por qué la gente que no ha dejado de beber, después de la última reforma del 2012, ha tenido un consumo que menor a un 27% de las bebidas alcohólicas industrializadas? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque usted no le ha pasado cerca a una botella de ron y ya usted debe 1/4. Ya usted debe 1/4, es decir, no la ha tocado y ya debe 1/4. ¿Por qué? Porque de cada 100 pesos que usted va a gastar en esa botella de ron, hay 66 que son de impuestos. Luego le es más fácil a cualquiera, en vez de ponerlo a pagar a usted 66 por cada 100 pesos que da por una botellita de ron, 66 de impuestos, le es más fácil venderle una a 30 pesos. Mira, esta cuesta 30 pesos. Ni siquiera los 40 que tú estás pagando realmente de cada 100, no. Esta te cuesta 30 pesos. ¿Por qué? Porque no tiene los 60 de impuestos, no tiene desde luego ningún filtro sanitario, no tiene ningún filtro de calidad, no hay ningún control de calidad, no se sabe dónde salió eso. Bébete eso para que tú resuelvas tu problema y tenemos cientos de muertos y una industria que después del 2012 no ha tenido la recuperación, no ha vuelto a la situación que tenía hasta el 2012. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la cargamos más. Bueno, entonces estamos abriendo más espacio hacia la informalidad, que es lo que nosotros tenemos que cerrar, porque en definitiva hay un consumidor. Eso no es verdad que eso es progresivo. No, eso va al consumidor y es el consumidor el que entonces busca otros caminos que no son a veces los caminos más convenientes. Con relación a las bancas de apuestas, bueno, estamos de acuerdo con que hay demasiadas. Yo creo que el principal problema son las que operan en la ilegalidad, que no pagan ningún impuesto. Contra eso hay que actuar. Hay una buena oportunidad, ahí está el señor Kiko Tabar en la Lotería Nacional, aunque no necesariamente la lotería tiene todas las funciones que amerita para el control de eso, porque entonces está la dirección de juegos y de casinos, de haciendas, etcétera. Pero hay que trabajar en el tema de esa gran ilegalidad, El negocio no está funcionando como funcionaba antes. Ese negocio también ha disminuido significativamente por el tema de la debida diligencia. El que va a jugar 100, 200 pesos no tiene problema. Pero ya los jugadores que van con sumas importantes, todos tienen que pasar por la debida diligencia y eso desde luego que crea un panorama en ese sector que no es el que ese sector tenía antes, pero pudiera ponderarse. Lo que yo veo que no cabe, a menos que no se quiera hacer un daño mayor al que ya se ha hecho a ese sector, es en el caso de las bebidas alcohólicas industrializadas, porque ya ahí hay un panorama similar al que hay en las telecomunicaciones, que yo no veo por dónde se pueda pensar que el que
compre una tarjeta de 100 pesos, pague más impuestos que lo que está pagando hasta este momento. Entonces, yo creo que bien puede tomarse en cuenta esta sugerencia para que sigamos el camino de la recuperación. El Fondo Monetario Internacional ha dicho, está diciendo la economista jefa del fondo, la señora Gita Gopinath, ella está diciendo que el fondo ha reducido la proyección de crecimiento de la economía mundial por los efectos de la pandemia. Que ese crecimiento de la economía mundial será de 5,9, no sobre el 6 como estaba proyectado. Que la realidad de la vacunación está golpeando la economía. ¿Por qué? Porque en los países desarrollados hay un 58% de las personas que tienen la vacuna, pero que en los países en desarrollo apenas un 36% de la población está vacunada, en los países en desarrollo. Entonces, que de por sí América Latina va a tener el castigo, el mayor castigo que pueda tenerse, que es el castigo de la inflación, que la inflación en América Latina busca los 2 dígitos. Están hablando de una inflación de 9,3%. Sabemos que eso es promedio y que no necesariamente se da en cada uno de los países de la misma manera, pero es un promedio preocupante por el efecto que tiene la inflación, sobre todo en la gente de menores ingresos. Entonces, todo indica que el momento es de priorizar en el tema de la recuperación económica y en el marco de esa recuperación ver cómo se asiste a una mejoría en los ingresos del gobierno para poder hacer frente a sus compromisos.